Cada vez que hemos visto una recesión en el último siglo, las mismas tres cosas han sucedido todas y cada una de las veces. Número uno, algunas personas se vuelven increíblemente ricas y más ricas de lo que nunca antes habíamos visto. Número dos, las personas con ingresos más bajos se sienten más pobres y excluidas del sistema. Y número tres, se ve una creciente división entre ricos y pobres. Y esto crea más malestar. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos más recientes. Con la pandemia de 2020, vimos cómo la riqueza de algunas personas crecía a niveles nunca antes vistos, a uno de los ritmos más rápidos de la historia. Al mismo tiempo vimos cómo algunas personas se empobrecían mucho más a causa de la pandemia, a causa de la desaceleración económica, y esta creciente división entre ricos y pobres alimentó la lucha por un impuesto sobre la riqueza contra algunos de los estadounidenses más ricos. Echa un vistazo a lo que sucedió después de la recesión de 2008. Después de la recesión, los ricos y las personas educadas se volvieron más ricos que nunca al mismo tiempo. Vimos cómo los estadounidenses con ingresos más bajos e incluso la clase media se sentían más pobres tras la recesión. Y esto provocó aún más malestar social. Hay tres factores que contribuyen a que los ricos sean cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y luego la clase media esencialmente sea aniquilada con una mayor división entre ricos y pobres. Y el primero tiene que ver con los niveles básicos de educación financiera. Hay tres aspectos en nuestro sistema económico. Tienes consumidores, esto puede ser gente rica, gente pobre, gente de clase media. Todo el mundo es consumidor. Luego tenemos la economía, que está formada por las empresas y los empresarios. Y luego tenemos a los inversores, que poseen una parte de la economía. Ahora, cuando ves una desaceleración económica, ¿qué pasa? Los consumidores ya no tienen la capacidad de gastar porque los ingresos están cayendo, lo que significa que la economía está sufriendo, lo que significa que las inversiones van a la venta. En la pandemia de 2020 vimos el mercado de valores caer, vimos el mercado de cripto estrellarse. En la pandemia de 2008 vimos que el mercado inmobiliario se perjudicaba, vimos que el mercado de valores se perjudicaba, vimos que los negocios se vendían. Que sí, esto crea oportunidades ahora para las personas que están financieramente educados y preparados para sacar provecho de estas oportunidades. ¿Qué significa esto? Significa que la gente que tiene dinero puede salir y ahora comprar algunas de estas inversiones a un precio con descuento. Puedes comprar algo que te hace ganar dinero cuando está en la oferta. Así que en la pandemia de 2020 la gente fue capaz de comprar acciones en el mercado de valores por 30% a 50% de descuento. En la crisis de 2008 la gente pudo comprar acciones con un 60% de descuento. Incluso pudieron comprar bienes raíces por 60, 70, 80, incluso 90% de descuento. Esto permite ahora a los inversores que tienen dinero comprar estas inversiones y ahora subirse a la ola económica y hacer un montón de dinero rápidamente, pero las personas no entienden de esto, no lo hacen, y la gente que no tiene el dinero para hacer esto no puede hacerlo. La persona promedio está trabajando por un salario más grande, no están trabajando para poseer más activos. Y cuando ves este tipo de recesiones, la gente rica se exalta y la gente educada financieramente se emociona porque en ellos quieren salir y comprar tantos activos como sea posible. Y entonces lo que sucede no es que los salarios de estas personas se van por las nubes, es que el valor de sus inversiones, o sea, el valor de su riqueza sube porque en el valor de sus inversiones también eso aumenta. Sus activos se vuelven más valiosos, por lo que se vuelven más ricos. Y lo que la gente pobre y la gente de clase media y sin educación financiera están diciendo es, ¿qué diablos? Seguimos escuchando las noticias acerca de cómo la gente rica y la gente rica, la gente pudiente sigue siendo más rica después de la recesión. Bueno, no somos capaces de mantener el ritmo y no es porque los salarios de los ricos se estén disparando, aunque se puede oír hablar de los CEOs recibiendo estos grandes bonos y estas otras cosas, pero para la mayoría, el 90 y el 98% de las personas que ven este meteórico aumento de la riqueza después de una recesión, no es porque los salarios estén subiendo, es porque su riqueza está aumentando. Y la razón por la que su riqueza está aumentando es porque fueron capaces de salir y comprar estos activos por centavos de dólar y luego vieron el valor de sus activos subir. Así que se hicieron más ricos sobre el papel, no con un sueldo más grande, que es como la mayoría de la gente está trabajando para ganar su riqueza. La mayoría de la gente trabaja para ganar un sueldo, mientras que los ricos trabajan para poseer los medios de producción. Los ricos trabajan para poseer la máquina que imprime el cheque. Esa es la primera parte. Los ricos salen y compran estos activos e inversiones a un precio rebajado, mientras que la mayoría de la gente trabaja para ver crecer sus salarios. Pero esta primera parte no está completa sin la segunda, que es cuando ves que ocurre este tipo de desaceleración económica o recesión. Lo siguiente que sucede es que ves a las entidades a cargo del gobierno y el Banco de la Reserva que quieren sacar a nuestra economía de esta recesión. ¿Cómo lo hacen? Estimulan la economía. Ahora, ¿cómo estimulan la economía? Puede ser a través de recortes en los tipos de interés. Se reducen los tipos de interés, los tipos hipotecarios, lo que hace que la gente quiera salir y comprar una casa.
lo que ayuda a impulsar la economía, lo que pone más dólares en la economía. El gobierno podría enviar cheques de estímulo, el Banco de la Reserva Federal podría rescatar al mercado de valores, se imprime más dinero, pues más dólares entrarán en nuestra economía. Ahora, fíjense en lo que dije aquí, que quieren estimular la economía. Si recuerdan lo que dije hace un segundo, cómo hay tres aspectos de nuestra economía. Tenemos consumidores, la economía y tenemos inversores. Si estimulas la economía, significa que la economía crece. ¿Quién posee una parte de la economía? No son los consumidores, son los inversores. Los inversores son dueños de una parte de la economía porque son dueños de una parte del negocio. Los consumidores son personas que trabajan en la economía, no son dueños de la economía. Ahora bien, puedes trabajar en la economía y ser dueño de una parte de la economía porque todo el mundo es consumidor, pero no todo el mundo es un inversor. Pero aquí es donde ahora entendemos cómo estas fuerzas externas, como el gobierno y el Banco de la Reserva Federal, entran en juego. Porque el gobierno y el Banco de la Reserva ahora quieren estimular la economía y pueden hacer que parezca que quieren ayudar a la gente normal. Queremos enviar cheques de estímulo para ayudar a los estadounidenses. Queremos recortar los tipos de interés para que sea más asequible para la gente comprar una casa. Queremos recortar los tipos de interés para que la gente pueda salir y financiar por fin el coche de sus sueños, cuando en realidad lo que intentan es estimular la economía. ¿Cómo se estimula la economía? Animando a la gente a gastar. Cuando los consumidores gastan más dinero, esto afecta a todas las personas. Gente pobre, clase media, gente rica. Cuando la gente gasta más dinero, la economía crece. Cuando la economía crece, ¿quién se beneficia? La gente que son los dueños de la economía. ¿Quiénes son? Los empresarios e inversores. Ahora bien, no todo el mundo puede ser propietario de una empresa, pero todo el mundo puede ser inversor. Por eso es tan importante la educación financiera, porque cualquiera puede empezar a ser un inversor y empezar a poseer una parte de la economía con tan solo $100, incluso con $10. ¿Y ahora qué pasa? Tienes la educación financiera y los ricos, cuando ven una recesión, salen y compran activos a un precio con descuento. Los pobres, las personas de clase media que no tienen educación financiera, esperan que van a ver un aumento en su salario y tal vez vean un poco de aumento en su salario, pero luego ven que el gobierno sale y comienza a estimular la economía, lo que significa que quieren hacer crecer la economía. Y podrían decir que quieren ayudar a los consumidores, pero ahora lo que realmente están tratando de hacer es animar a la gente a gastar dinero. Ahora gastas dinero, ves que hay más gasto, la economía empieza a crecer, los consumidores no se sienten más ricos porque ahora los gastos son mayores, la economía empieza a moverse de nuevo, la economía empieza a crecer y los inversores ven su riqueza dispararse. ¿Por qué? Porque el valor de sus inversiones, de sus activos, empieza a crecer. Entonces tienes la pieza final del rompecabezas, que es el golpe final para el estadounidense promedio. Así que ahora tenemos una recesión que está sucediendo y entonces la gente rica sale y empiezan a comprar estos activos a un precio en dificultades, compran activos con descuento. Entonces ves el gobierno y el Banco de la Reserva vienen y estimulan la economía. ¿A quién beneficia? A las personas que tienen educación financiera que poseen una parte de la economía. Entonces ves este impuesto oculto. Tienes el impuesto que hay que pagar para cubrir los gastos de gobierno y los gastos del Banco de la Reserva Federal. Vimos esto suceder en 2020, vimos esto suceder en 2008, vimos esto suceder en 2001. Esto sucede en cada recesión en la que ahora el gobierno y el Banco de la Reserva quieren sacar a nuestra economía de este lío. La forma en que lo hacen es estimulando. La forma de estimular es creando más dinero. ¿Cómo se crea más dinero? Uno es bajando los tipos de interés y dos es inundando nuestra economía con dinero. Ahora, hay una consecuencia de esta impresión y producción de dinero. Esa consecuencia es un impuesto oculto porque el tipo de dinero más caro es el dinero gratis. Alguien tiene que pagar el precio de este dinero de alguna forma o el gobierno puede aumentar tus impuestos porque recuerda, el gobierno no produce un ingreso, el gobierno te graba a ti. Vas a trabajar todos los días y pagas un impuesto. Compras una casa, pagas un impuesto. Si compras un coche, pagas un impuesto. El gobierno obtiene su dinero de los impuestos. Y si gastan más dinero del que ingresan por impuestos, tienen que cubrir esa pérdida de alguna forma. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pueden simplemente imprimir ese dinero. Pero si solo imprimen el dinero, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? O sea, tiene que haber algún tipo de consecuencia por imprimir el dinero. Y la hay. Esa consecuencia es la inflación fiscal oculta. Cuando se imprime más dinero a través de la forma del estímulo, ya sea a través de reducción de tasas de interés, a través del envío de cheques de estímulo, con la impresión de dinero gratis y se hace estallar el mercado de valores. Todas estas cosas tienen una consecuencia porque ahora estás imprimiendo más dinero sin producir más riqueza y cuando imprimes más dinero sin producir más riqueza, ahora el valor de cada dólar individual baja causando que el precio de las cosas suba. Eso es la inflación. Y la inflación beneficia desproporcionadamente a los ricos y a los financieramente educados y perjudica desproporcionadamente
a los que no tienen educación financiera, a la clase media y a los pobres. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no entiende cómo funciona la inflación. Y si no entiendes cómo funciona la inflación, entonces eres el que está pagando ese precio de la inflación. Porque ahora como el valor del dólar baja, el precio de las cosas sube, así que ahora puedes obtener un aumento en un trabajo, porque eso es lo que una persona promedio está trabajando para lograr. La persona promedio no está trabajando para poseer activos, la persona promedio no está trabajando para ser un inversor. La persona promedio trabaja para conseguir un aumento. Ahora, tal vez consigues ese aumento y te sientes un poco más rico al principio, pero luego te das cuenta de que tu aumento no es suficiente para mantenerse al día con el aumento de los costos de alquiler. No es suficiente para hacer frente al aumento de los costos de vida. No es suficiente para hacer frente al aumento del precio de un coche. No es suficiente para hacer frente al aumento del precio de los huevos o el aumento de los costos de viajes. Por eso hemos visto cómo los pobres y la clase media se empobrecían con cada recesión. No porque los ricos estén comprando activos, sino porque ahora lo que está funcionando para aumentar la valoración de estos activos, la impresión de dinero, está haciendo que el dólar sea menos valioso. ¿Y ahora qué pasa? Tienes a los ricos, los financieramente educados, que están comprando estos activos. Las personas que entienden el sistema están comprando los activos, salen y los compran a un precio con descuento. Entonces el gobierno sale y trata de estimular la economía. Esto beneficia a los propietarios de activos, a los propietarios de negocios, a los inversores. Cualquiera puede ser inversor y por eso conviene tener formación financiera. Y entonces la consecuencia de estimular la economía es que el valor del dólar baja, lo que significa que lo paga el americano promedio. La gente que no entiende cómo funciona el dinero, las personas que no entienden de educación financiera, las personas que no entienden cómo funciona la inflación, son los que pagan ese impuesto oculto. Y hasta antes de la pandemia de 2020, la inflación era de alrededor del 2% anual. La razón por la que el Banco de la Reserva dice que quieren mantener un objetivo de inflación de alrededor del 2% al año es porque en sus ojos eso es solo la inflación suficiente para seguir creciendo la economía, lo que beneficia a los inversores sin alarmar a los consumidores, sin alarmar a la gente común. Así que quieren suficiente inflación para mantener a los inversores y a la economía creciendo en auge sin realmente causar mucha preocupación para la persona promedio. Y aquí es donde ahora, cuando ves que se produce esta inflación, tus ahorros no son tan valiosos, tu salario no llega tan lejos, y es por eso que hoy en día, en esta nueva economía, se necesitan 2 hogares de ingresos para apenas ser capaz de pagar una casa, para apenas ser capaz de pagar un coche, para apenas ser capaz de ir de vacaciones, para apenas ser capaz de pagar los préstamos estudiantiles en comparación con la década de los 70. Un ingreso podía comprar una casa, un ingreso podía comprar un coche, un ingreso podía pagar la universidad. Es una economía completamente diferente y la razón por la que esto está sucediendo es porque tenemos el impuesto oculto, que es la inflación, que está alimentando que la persona promedio se empobrezca, porque ahora tu salario está cayendo. E incluso si consigues un aumento, no es suficiente para mantenerse al día con la creciente inflación. Ahora, esta es la razón por la que quieres ser educado financieramente, si podrás ser una de esas personas que entiende esto y se beneficia en la forma en que funciona el sistema, porque tienes que aprender las reglas del dinero. Así puedes beneficiarte de la forma en que funciona el sistema, porque si no aprendes las reglas de esto, vas a ser una de las personas que es solo un peón en el juego. Y aquí es donde quiero que seas más educado financieramente y esto comienza por uno frente a la comprensión de lo que está sucediendo en el mundo financiero. Ahora tengo una tonelada de videos en mi canal, también puedes unirte a Market Briefs, que es mi boletín financiero gratuito, donde todos los días mi equipo trabaja para desglosar lo que está sucediendo en cosas como nuestra economía, el mercado de valores, mercado de vivienda, cripto, economía mundial, en un correo electrónico divertido, ingenioso y fácil de leer. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y aunque no tenga conocimientos financieros, te prometo que te encantará leer Market Briefs cada mañana. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, te dejo el enlace a cómo puedes hacerlo abajo en la descripción. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.